Tenemos que aclarar un poco de nuevo, porque aunque lo hacemos siempre, no toda la gente está siempre aquí. Aquellos que desean formular preguntas bíblicas, lo ideal es venir y plantear la interrogante con citas bíblicas, no solamente mencionar lo que en algún lugar la Biblia dice, sino dar libro, capítulo y versículo de dónde viene la pregunta. Así que con mucho gusto vamos a tomar esta parte sabiendo que es una oportunidad única que tenemos. La típica escuela bíblica dominical nuestra difiere mucho de tantas otras y gracias damos a Dios por eso. Así que si hay alguien que quiere ser el primero hoy para plantear su interrogante, puede pasar aquí, usar el micrófono y no tiene que pedir permiso ni nada, solamente venir y hablar y ya está. Preguntar. Aquí hay una hermana, muy bien. Buen día, pastor. Buen día, hermanos. Segunda de Reyes. Segundo libro de Reyes. Sí, capítulo 4, desde el versículo 34. Capítulo 4, versículo 34. Sí. Muy bien. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jesús y le dijo: llama a esa Sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Mi pregunta es que me explique todo, pastor, esto, porque el niño estaba muerto. Muy bien. Dice muerto unos versículos antes. Sí, así es. Gracias, pastor. Esta mujer sunamita, ella no tenía hijos. Si la hermana hubiera comenzado en el versículo 18, dice: y el niño creció, porque Eliseo, el profeta, había orado para que Dios le permitiera tener un hijo. Ella era estéril. Entonces, naturalmente, ella no había pedido que él orara, pero él de todos modos lo hizo. El niño creció, versículo 38, pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, es decir, estaban cosechando allí, segando el trigo, avena, lo que fuera. Y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Siempre me llamó la atención el pragmatismo del papá versus la mamá. Por ejemplo, la mamá enseguida trata de ver a ver dónde buscar socorro y todo, pero el papá, llévalo y que se arregle tu mamá. Y ya está. Como que nada tiene que ver el papá. Bueno, y entonces él fue llevado. La parte que la hermana leyó, porque se sorprendió Eliseo que haya venido de nuevo a la Sunamita, ¿qué problema tenía? Entonces ella le dijo: ¿acaso yo te pedí que orara para que yo tuviera hijo? Y ahora que me trae en cara, vendría a ser Dios, mis pecados, los pecados de mi juventud, algo por el estilo. Bueno, Eliseo sabía cuál era ahora su compromiso, ver la forma de sacarlo de ese apuro. Hoy ya anteriormente tocamos algunos casos de sanidad. Aquí lo que tenemos es respiración boca a boca, algo muy nuevo para la ciencia médica, pero se practica. Sin embargo, este hombre vivió alrededor de cerca de 1000 años antes de Cristo, y sin embargo ya se practicó.
¿Qué hizo él? Subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor, lo primero que ocurrió. Volviéndose, claro, todavía no había revivido, ya estaba muerto. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. 7 veces, y abrió sus ojos. Oh, me imagino lo contento que se habrá puesto Eliseo, el profeta, porque, bueno, el Señor quiso devolverle la vida al niño, y él tanto deseaba ayudar a su amiga, porque esa tsunamita los había hospedado a él y a su ayudante, etc. El mismo capítulo hoy tocamos, pero más adelante. Es un capítulo lleno de milagros que ocurrían y los protagonistas eran los profetas de Dios. Así que esto es lo que aquí ocurrió, nada más. Sí. Sobre Efraín, la destrucción total de Efraín en Oseas, capítulo 13. Oseas, ¿cuánto? 13. Y en Génesis 48, Israel le bendijo como, ¿verdad?, con la mayor bendición, que iba a recibir la mayor bendición. Era el menor de Manasés, sobre los hijos de José. Ahora, habla de la destrucción total de Efraín. Y yo no encontré, pastor, entre los 144.000 la tribu de Efraín. Está Manasés y José. ¿Que estaban qué? Porque en definitiva, ¿cuál es su pregunta? Porque, sí, sobre la descendencia de Efraín. Sí. Sí, que iba a recibir la mayor bendición. Sí. En 48 habla de eso, Génesis. En Oseas 13 habla de la destrucción total de Efraín. Sí. Y en entre los 144.000 en Apocalipsis nos aparece la tribu de Efraín, aparece Manasés y José, pastor. Ya está. ¿Entendiste? Usted también citó entonces el Apocalipsis capítulo 7. Y también capítulo 12 dice lo mismo. Ok. Sí, aquí aparece, vamos a leer un poco en el capítulo 7. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados, versículo 4, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Entonces la pregunta en definitiva era, ¿por qué no aparece quién? Efraín. Bueno, hay que leer mucho más para darnos cuenta que hubo una situación muy pecaminosa por parte de esa tribu, especialmente de cuando ellos ya entraron en la tierra prometida, y Dios permitió que se hiciera cambios. Y naturalmente Dios ya sabía que llegaría el momento cuando las 12 tribus estarían predicando lo que están haciendo ahora en Israel, y mucho más con el tiempo esto continuará. Este texto de las 12 tribus, los 144.000, aparecen 2 veces en Apocalipsis, que es una repetición, 7 y 14. Y si usted lee con cuidado, notará entonces cuán interesante es
hacer el estudio completo. Yo no tengo conmigo ahora el momento que se hizo el cambio y nunca se me ocurrió ver este detalle porque no me interesó mucho. Pero cualquier persona que lee el Antiguo Testamento con cuidado y ve las bendiciones, por ejemplo, en el libro de Génesis, al final, vamos a ver rapidito, el libro de Génesis ya al final, allí están las cosas. Allí está la profecía de Jacob acerca de sus hijos y habla de Rubén, comenzando con él. Habla de Simeón, de Leví, habla de varios. Allí continúa porque son 12 hijos y luego llega a Zabulón, versículo 13. Todos saben dónde estamos, en el 49. Zabulón, en puertos de mar habitarás. Y luego dice, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Luego Isaac, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió de tributo. Y cuando llega al 16, dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Yo no tengo la menor duda que si el anticristo provendrá de alguna tribu de Israel, será Dan. Si uno quiere saber por qué Dan aparece aquí como quien será el ascendiente del anticristo, no tiene más que tomar un diccionario bíblico y leer un poco y pronto descubrirá qué había hecho Dan, el mismo Dan, no solamente su descendencia. Entonces perdió prestigio en los ojos de Dios y mérito alguno. Sí, hermano. Sí, mi pregunta es sobre Santiago, capítulo 3, versículos 9, 10, 11 y 12. Santiago 3. Sí, capítulo 9. Capítulo 3, no, versículo 9. ¿no? Versículo 9, capítulo 3, versículo 9. ¿Y por qué dice, al comenzar, es sobre la lengua. Con ella bendecimos a Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Continúa. Hasta el 12. Sí, usted leyó el versículo 9, ¿sí? 9. Pero hay que leer antes un poco. Yo voy a leer desde el versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Y ahora el versículo que citó el hermano. Con ella bendecimos al Dios. Y entonces dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. El hermano Magui el otro día decía que una hermana dijo a un predicador, habló con el predicador y dice, ¿usted quiere hablar en lenguas? Y ella dice, no quiero acortar la que ya tengo. O sea, él le habló de lengua, que en la Biblia se menciona, y ella habló de la lengua de que Santiago habla aquí. Definitivamente eso hay que tomarlo literalmente.
Ningún hombre puede domar la lengua. Todos sabemos qué es domar. ¿Alguna vez ustedes vieron aquellos que doman los caballos? Se sientan y el caballo tira y hace esto y aquello. Con el tiempo la gente se dio cuenta que la razón por qué el caballo hace eso es porque se asusta. Nunca tuvo algo en su hombro y se le sienta un hombre. No es que tiene miedo al hombre. El hombre lo estaba, desde muy pequeño lo estaba alimentando y todo, así que ese no es el problema. Entonces se dieron cuenta que ponerle en unas bolsas, atarlas y ponerle piedras encima, entonces el animal se acostumbra y ya está. Y pudieron domarlo, sin muchos saltos. Pero vaya usted a domar a la lengua. Está allá adentro. Y bien dijo también alguien que Dios fue muy sabio. Porque, por ejemplo, los ojos no tienen ninguna protección. Ahí está, hay que protegerlos. Porque no son dañinos. Pero el problema con la lengua, por eso la colocó tras dos paredes. Una de marfil y otra de carne. Los dientes y los labios. Quédate ahí. Y cuanto más tiempo no salga de allí, tanto mejor. Porque si no maldecimos a alguien o no nos largamos alguna palabra dañina, y sobre todo los pleitos, ¿qué sería si Dios hiciera algo con la lengua para que no diga cosas malas? Bueno, ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca. Ahí en Efesios capítulo 4 dice claramente. Sí, hermano. Sí, yo quería ir a Éxodo, capítulo 14. Éxodo, ¿qué capítulo? 14. Acerca de la salida de los israelitas. Yo no entendí qué capítulo. 14. 14, ahora sí, perdón. Versículo 13 a 16. Bien. Acerca 13. Acerca de la salida de Egipto, de Israel de Egipto. Dice así. Moisés dijo al pueblo: no temas y está firme, y ve la salvación de Jehová hará hoy con vosotros, porque lo egipcio que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clama a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Dividirlos entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Yo, pastor, escuché un predicador, no sé si solamente leyó Israel por medio del mar en seco. Dice que es experto en asuntos de salida de Israel de Egipto. Y dijo, Israel tuvo suerte porque encontró seco y pasó todo. Cuando vinieron los egipcios ya había inundado. Eso no la quería. Yo ya escuché ese cuento también, pero un poco más elaborado, más inteligente. Lo que aquí ocurrió es que simplemente el mar se dividió y ellos tenían, si uno lee toda la historia, por pared a la izquierda y a la derecha, y cruzaron en seco. Solamente lo que Moisés hizo era tocar el agua con su vara, y esa era la orden para que se dividiera. Pero la idea o el cuento de los que no creen en la Biblia es, miren, ustedes no saben, en esa región había épocas cuando el Mar Rojo caía había tal vez, qué sé yo, 20, 30 centímetros de agua, o algo por el estilo. Entonces, o 1 metro, póngale. Pero soplaba un viento muy fuerte y quitaba el agua, y entonces Israel pudo pasar en seco. Y esto escucha una vez un profesor en la universidad, no sé en qué clase. Ellos de cualquier manera, muchos de ellos son ignorantes, no importa cuánto enseñan y cuántos títulos tengan. Y estaba diciendo esto. Entonces, un muchacho que conocía la Biblia dijo, ¡aleluya! ¿Y eso?
En la clase es raro que alguien grite aleluya, no en una clase en la universidad. Bueno, dice, ¿cómo es que luego, la Biblia misma dice, que flotaban los cuerpos de los caballos, ruedas de los carruajes que en esa época se usaba y todo eso, pedazos, todo era metálico, todo era de hierro pesado, eso no puede flotar. Y dice, el muchacho dijo, eso es todavía mayor milagro del que la Biblia dice, porque dice la Biblia que más adelante, cuando ellos ya estaban al otro lado, vieron que flotaban los cuerpos de los, digamos, egipcios, caballos, carruajes y todo estaba flotando sobre el agua. Entonces tenía que ser muy, muy profundo, y así es, y así era en esa época. Cuando entró, porque cuando entraron para seguirlos, entraron los perseguidores, que eran el ejército de Faraón, el agua entonces se unió otra vez. Es exactamente lo que el texto dice. Sí, hermano. Mi pregunta es, José trajo su gente cuando estaba en Egipto por causa de la hambre. Y él puso a su pariente lugar aparte porque ellos no eran agricultores, ellos eran criadores de animales. Cuando salieron de Egipto, después de 400 años, ¿qué pasó con sus animales? La Biblia nos dice que vino con todo lo suyo, dice. Claro. Sin embargo, ¿qué pasó con los animales? Estaban en el desierto, querían comer carne. Le pidió al Señor, no tenían carne ellos. ¿Qué pasó de esos animales? ¿Por qué no comen eso? El Señor le proveyó de codornices. Que no comían carne. Y ellos querían comer carne y no tenían carne. ¿No debían comer? El Señor le dio de comer carne, le dio codornices para comer la carne. Sí, bueno, pero... ¿Qué pasó de tantos animales que tenían? Bueno, vamos a contestar. En buena parte usted tiene razón, pero ellos también tenían que cuidar para tener suficiente ganado vacuno, también ovejas, etcétera, para los sacrificios. Ellos nunca sabían cuánto van a necesitar, pero tenían. Entonces ahí vinieron las codornices, es cierto eso. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos llevaron consigo todo, no solo eso, sino que las alhajas que tenían y todo, incluso las egipcias dieron a las hebreas todo lo que podían, porque ellos necesitaban de todo esto para poder luego comprar lo que necesitaran con el correr del tiempo. Ahora, lo de las codornices es también cierto y les salió muy caro, porque desde luego, como ellos se habían quejado tanto, si hay algún pueblo que se queja mucho son los judíos, pero hay otra gente también que se queja, pero tal vez no tanto. Pero ellos eran, como decía, de dura servicio, usa una y otra vez. Por eso Moisés tanto trató de eximirse de eso, evitar y no ser el líder de ellos. A él le costaba incluso convencer a los líderes, porque ellos tenían sus líderes mientras estaban como esclavos haciendo ladrillos y todo, porque Faraón los tenía como esclavos. Y sin embargo, ya Moisés sabía que convencerlos sería muy difícil. Por eso en los capítulos 3 y 4 de Éxodo, él tanto insiste, negocia con Dios, no me mandes a mí, manda a otro, etc. Nunca yo olvido lo que dijo un caballero que era nuestro guía en uno de los viajes y dijo, él decía, como Moisés era tartamudo, él tenía un problema en el habla y se cree que él era tartamudo. Entonces, cuando Dios le dijo que fueran a Canaán, él, al expresarlo, y Aarón tuvo que levantar la voz para que todo el mundo oiga, él trató como tartamudo de decir Canaán, pero a ese muchacho dijo que él tenía que decir California y le salió mal por ser tartamudo. California, tenía que decir, eso dicen los judíos hoy, pero a él le salió Canaán. Bueno, cualquier cuento de esos puede haber, pero de que es un pueblo difícil es un hecho. Que es un pueblo
escogido por Dios, otro hecho. No hay vuelta que dar. Esa nación nos trajo, mediante ellos, la tribu de Judá, nos vino el Mesías. Así que desde el punto de vista físico, Jesús era judío. Romanos capítulo 14, Romanos 14. 12 al 16. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Mi pregunta, pastor, es en el 15, dice que no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, dice. Pero si por causa así de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ahora noten bien, aquí se usa la palabra se pierda, y uno dice, ve, entonces ¿qué clase de hermano es si se va a perder todavía? No, está hablando de una muerte prematura que podría sufrir debido a su inseguridad, comer o no comer. Entonces, si yo voy a juzgar y condenar a una persona porque come lo que a mi juicio no debe comer, entonces esa persona puede llegar a tal tristeza y angustia que al final de cuentas yo no le ayudé nada, al contrario, la perjudiqué. Porque después dirá, bueno, si eso se permite emborracharse, se permite esto y aquello, y ustedes ya saben en qué dirección lleva este tipo de vida. Pero la otra interpretación que podemos dar a esto es que en el Imperio Romano había judíos por varios países, y aunque esto fue escrito a Roma, a la iglesia de Roma, es probable que más de un judío era miembro de esa iglesia. Entre ellos, como raza, ellos se trataban como hermanos. Y ahora yo oigo que la gente así, oh, hermano acá, hermano allá, y todo, le da una palmada en la espalda y ya es hermano. Y entonces eso nos confunde porque para nosotros un hermano es aquel que oyó el Evangelio, arrepentido recibió a Cristo por Salvador y forma parte del pueblo de Dios, que también nosotros formamos parte. Así que, y ahora la otra parte, cuando él dice, por ejemplo, en el versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y note bien el versículo 21 del mismo capítulo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Y después dice, en el versículo, ¿tienes tu fe? Versículo 22, tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado, o sea, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Hay muchas veces que la gente pregunta, bueno, ¿está bien hacer esto o no? Yo mismo tengo a veces que tomar decisión, gastar en esto, en aquello, y digo, ¿es prudente hacerlo? ¿Está bien hacerlo? Y tengo que esperar hasta que me convenzo definitivamente que hay que hacerlo. Porque el pecado consistiría no en lo que gasté o no gasté. El pecado estaría en la forma que lo hago, sin tener la convicción. Si mi conciencia no me da tranquilidad completa, mejor no. Y esto sirve también mucho para los jóvenes, para las muchachas que se van a casar. Dicen, ay, él me quiere tanto y yo no sé qué hago. Y si no sabe qué hacen, no lo hagas. El día que realmente tengas la absoluta seguridad que este es el caballero con el cual tú quieres formar el hogar. Bien, pero mientras no llega ese tiempo, vas a sufrir. Y es probable que Dios te esté poniendo esto en el camino
diciéndote no. Él no se va a aparecer en sueño y decir, Graciela, no te cases con fulano. No, no va a pasar eso. Graciela, por tomar un nombre, no, yo no sé, yo no tengo en cuenta ninguna Graciela de por acá. Sí, hermano. Lucas capítulo 11, versículo 24. Lucas 11, 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos y buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. La pregunta es, el estado espiritual de este tal hombre. Muy bien. Antes. Gracias. Sí, porque dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, sí, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Por supuesto, el espíritu inmundo es una persona diabólica, demoníaca. Bien, entonces dice, voy a ir de donde salí. Y sorpresa de sorpresas, encuentra que la casa está adornada, barrida y hasta tal vez pintada, está todo en orden y no hay nadie. Esto para mí es una clara imagen de un cristiano, no sé si decirle cristiano, pero con comillas va bien. Una persona que escucha el Evangelio, se entusiasma, toma la Biblia y hasta toma los principios bíblicos, dice, esto sí es lo que yo quiero. Deja muchas cosas que antes era parte de su vida. Procura vivir de acuerdo a los principios que Dios estableció. El mejorcito ejemplo de esto es Cornelio, el del capítulo 10 de Hechos. Él ya estaba perfectamente bien, porque yo no encontré ningún otro caso en la Biblia donde Dios declare a una persona que su conducta le agrada mucho a Dios, que está todo bien y que, bueno, realmente los ángeles, por decirlo así, estaban de fiesta en los cielos por la vida que Cornelio llevaba. Y sin embargo, él no era salvo. No tenía ninguna protección en caso de que él no hubiera hecho lo que debía haber hecho, de acuerdo a lo que Dios mandó por medio de, ángel. No fue ninguna a hablarle, fue un ángel, y el ángel tuvo que decirle que mande a ciertos hombres que vayan a buscar a Pedro. Pedro le iba a predicar. Permítame leer parte. Yo pienso que la mayoría de ustedes ya han escuchado esto muchas veces, pero de cualquier manera, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Fíjense ustedes, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Él no oraba a Buda ni a nada de eso, no, él oraba a Dios siempre. Casi seguro que aunque él era romano, llegó a ser un prosélito judío. Él aceptó los principios judaicos y oraba a Dios. Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Pero el 5 dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Y lo que estoy haciendo todavía no es todo? No, hay algo que tú necesitas. O sea, nada de todo lo bueno que él era le salvaba. Es exactamente el texto que nos pidió nuestro hermano
acerca del espíritu inmundo, con la diferencia que aquí es una metáfora. Cornelio es una persona real, que no era salvo. Pedro vino luego, Pedro le habló, y Pedro vio a él y a otros también con él que habían venido, que fueron salvos en la casa de él. Por ejemplo, en el versículo 44 del mismo capítulo 10, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, estos judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Este es uno de los textos más importantes para hablar con aquellos que hablan del don de lenguas, porque la primera pregunta que surge es, ¿qué es don de lenguas? Bueno, magnificaban a Dios. Ellos comenzaron a propagar el Evangelio enseguida, y Pedro dijo, nadie puede impedir bautizarles, porque ellos ya recibieron el Espíritu Santo, y la prueba es que ni bien oyeron el Evangelio, comenzaron a propagar el Evangelio por donde pudieron. Volviendo a Lucas, capítulo 11, cuando habla del espíritu inmundo que sale y encuentra la casa adornada y barrida, este puede ser un hermano, pónganle comillas, alguien que viene a la iglesia, como esta, se congrega con los hermanos, canta junto con todos, ora de cuando en cuando, probablemente contribuye monetariamente y todo, hace muchas cosas, pero su conducta es buena. Es decir, nadie puede decir nada contra él porque en su trabajo, con su familia, con su esposa, con sus hijos, en el vecindario, buenísimo. 10 puntos. Pero, ¿qué ocurre? Él nunca recibió a Jesucristo por Salvador. Él siempre se basó, yo no tengo los problemas que tengo. Yo conozco a muchos cristianos, y ellos van cada domingo allá a congregarse en la iglesia y todo, y ellos dicen que son cristianos, van y distribuyen literatura, dan folletos, a mí también me dieron, pero yo sé que son unos sinvergüenzas, estafadores, mentirosos y griterío tremendo ahí en la casa, siempre se insultan entre sí, pero entonces él dice, yo soy mucho mejor que ellos, ¿para qué voy a cambiar? Yo digo, si hay alguien que no tenía por qué cambiar, sería Cornelio, pero como la salvación no se obtiene por dar ayuda a los pobres, a los necesitados, mucha limosna, como dice acá, todo llegó a la presencia de Dios. Dios, el cielo, aplaudió la conducta de Cornelio, pero ese no es el camino de salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Todo lo que Cornelio hacía era de vosotros, era de él mismo, él lo logró. Cualquiera puede lograr eso, no cabe duda. Sin embargo, a menos que reciba por la fe a Jesucristo como Salvador personal, no será salvo. No importa cuán bueno sea. Bien, ¿hay alguien más que quiere hacer su pregunta? No, hay que dar un poco de tiempo. Ahí viene el hermano. Lucas 17, 26 al 29. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. La pregunta es que en los días de Noé, las actividades que se describen eran diferentes
a las actividades de los días de Lot. Entonces, ¿a qué acontecimientos futuros corresponden estos días? Yo creo que esto se complementa. Nuestros días están tanto en lo parecido a los días de Noé como los días de Lot. En los días de Lot, la inmoralidad, la perversión abundaban. Y aunque también hubo en los días de Noé, el cuadro difiere. Y le voy a decir dónde. Por ejemplo, en los días de Noé, vino el diluvio para destruir a la generación de esos humanoides. Algunos de ellos medían hasta 4 metros, porque eran hijos de un encuentro, de una unión entre mujeres, descendientes de Adán y Eva, y demonios, de los que el tercio que se había revelado. Los demonios se incorporan también, toman cuerpos, siempre masculinos. Usted nunca va a ver que hay una demonia. Y los ángeles también. Y como los demonios son ángeles, los ángeles caídos, entonces allí tenemos. Vamos a pasar enseguida a eso de nuevo, pero vamos ahora para probar que definitivamente en el capítulo 12 de Apocalipsis encontramos algo que nos ayuda a entender un poco. Y estando versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. El gran dragón es Satanás. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, que son los ángeles, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, o sea, Israel, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ahí después sigue hablando. Pero lo que importa aquí es que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. De aquí vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12, y veamos lo que dice aquí, porque es muy, muy interesante conocer todas estas cosas para no caer en alguna trampa. En el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las regiones celestes es el espacio sideral, donde están los demonios. Y los demonios entonces llegaron a pervertir de tal manera la raza humana que al unirse con mujeres, por eso hay un texto por ahí que tal vez nos hace pensar un poco, a ver si lo ubico. Miren, abran en 1 Corintios 11. ¿Cuántas veces tocamos especialmente para las cenas del Señor? En el versículo 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y en el versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. ¿Qué? Uno dice, ¿y qué tienen que ver los ángeles con esto? Bueno, resulta que los demonios son ángeles rebeldes, el tercio de ángeles que se rebelaron contra Dios y llegaron a ser aliados del querubín grande protector que aparece en Isaías 14 y también en el capítulo 28 de Ezequiel. Él se rebeló. Él era el comandante de los ángeles en el cielo. Y allí están los detalles de cómo él cayó porque se enorgulleció. Entonces, naturalmente, cuando llegamos al punto de, los días de Noé y de Lot, no hay otra más clara explicación que al decir, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y luego comienza a hablar acerca de los días de Lot. Ahora, en la actualidad, se sospecha, solo se sospecha, que el anticristo bien puede ser un tipo de estos que tenían una unión entre demonios y mujeres, es decir, ángeles caídos con mujeres, hijas de la línea de Eva. Si va a ser así o no, eso a mí poco me importa, porque yo sé que nosotros los cristianos ya no vamos a estar aquí cuando venga el periodo terrible de la gran tribulación. Hay cambio en el versículo 28 en adelante, cuando ya habla de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Uno de los cambios es que mientras el caso de los días de Noé, el diluvio era universal, pero en el caso de Lot era local, era allí. Pero se destaca una cosa. ¿Qué significa la palabra, o significaba hasta hace poco, sodomía? Todos saben, ¿verdad? ¿Hay alguien que no sabe? Es el homosexualismo, de ahí viene. Y no hace falta más que leer lo de los días de Lot para darnos cuenta, allá en los capítulos 18 y 19 de Génesis. ¿Y qué es lo que allí dice? Bueno, que vinieron unos varones y querían hacer sexo con ángeles que estaban en la casa de Lot. Nada es más común hoy en día que los derechos de los homosexuales. ¿Sabían ustedes que en algunos países ya no se permite decir él o ella, o matrimonio, esposa y esposo, papá y mamá? No, porque eso es discriminación. ¿Qué inventaron para eso? Yo ni recuerdo qué es lo que han inventado, cómo hay que decir, qué hay que decir. Nosotros no tenemos ese problema. Yo creo que estamos en el límite mismo para la partida a la presencia del Señor, porque no será posible seguir viviendo y educando pequeños hijos aquí en este mundo como están las cosas. Sí, hermano. Sobre el milenio, el gobierno milenial. En 2 de Pedro capítulo 3, versículos 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán por grandes truendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bueno, viene el milenio. La atención, creo que ya empieza la nueva Jerusalén ahí, o Israel será restaurada completamente. Muy bien. Bueno, sobre el resto de los países, que dice, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Quiénes poblarán América, por ejemplo, verdad? Nosotros ya seremos transformados, ¿verdad? Algunos, no sé si los marcados, los que se escaparon de la marca, ¿quiénes serán los pobladores en el milenio de los demás países fuera de Jerusalén? Ok, muchas gracias. Hay muchos textos que tenemos la impresión que es simplemente continuación y ya está. Por ejemplo, cuando dice en el capítulo 3 que el hermano leyó, de segunda Pedro, ¿no? ¿Te leyó? Así es. Y en el versículo, pero el día del Señor, versículo 10, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bueno, la idea es que Él vendrá como ladrón en la noche. No cabe la menor duda que este es el rapto de la iglesia y no la venida del Señor con la iglesia, sino que es el rapto. Entonces, ¿qué ocurre? Si es el rapto y en el momento ni bien la iglesia se va,
entonces los elementos ardiendo serán deshechos, es decir, el cosmos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, al final de cuentas, ¿dónde viene el milenio? Bueno, es una buena pregunta. El problema aquí es pretender pensar que aquí la secuencia de los hechos está ahí nomás. Número 1, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, porque dice ladrón en la noche, y eso tiene que ver necesariamente con la partida de la iglesia, o sea, el rapto de la iglesia. Si ese es el caso, entonces, no, después del rapto la gente seguirá viviendo. El mundo tendrá su anticristo. Viene el 666, ya sabemos eso. Hemos leído y hablado de eso muchas veces. Y entonces, ¿cómo se entiende este texto? Simplemente evitar por todos los medios pretender que Pedro está escribiendo algo que tiene una separación bastante grande, hasta de 1000 años, y nosotros pensamos que todo está ahí nomás. Claro que vendrá el tiempo cuando los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, pero eso será después del gran trono blanco, una vez cuando los impíos serán juzgados, porque los salvos obtendrán el galardón que les corresponda mucho antes. Pero los perdidos, fíjese usted lo que dice en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Se parece mucho a lo que dice Pedro. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos según las cosas que estaban, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían, y continúa, terminando en el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Está muy claro. A mí me parece que muy claro eso. Sí se tiene en cuenta un solo detalle. Y el detalle que debemos tener en cuenta es que definitivamente cometemos el error cuando pensamos que todas las veces que la Biblia dice de algo, es una secuencia que es como un tren que tiene varios vagones. Pasa un vagón, ahí ya está el otro, y así, y el otro, y el otro. No. Pasa mucho tiempo entre un hecho y el otro. La única manera para no cometer ese error y descubrir este detalle es conocer la Biblia y conocer muchos otros pasajes que hablan de lo mismo. Sí, hermano. Mi pregunta es de Apocalipsis 12, de versículo 4. En la segunda parte dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Sobre su hijo, se refiere a Mesías, ¿verdad? Y se escribe con minúscula. Esa es mi pregunta. Bien, ok. Gracias. Porque aquí, cuando dice la mujer huyó al desierto, bueno, ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Desde luego que es nuestro Señor, pero también se mezcla aquí a Israel. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí le sustentase por 1260 días. El hecho de que aparezca con minúscula, cuando es en esta forma que dice, habla de paso sobre solamente el género, que es varón, y no necesariamente se refiere, podría ser cualquier otro varón, al Hijo de Dios. Siempre cuando aparece Hijo con mayúscula, es nuestro Señor.
a menos que sea una frase que está comenzando después de un punto aparte, pero si no, es definitivamente nuestro Señor. Aquí yo no veo ese problema. Cuando dice que ella dio a luz, ¿quién es ella? No es María, es Israel que dio a luz un hijo, varón, y que regirá con vara de hierro a todos. Es cierto que María es la madre de Jesús, pero aquí el tema es Israel, que es la esposa de Jehová en el Antiguo Testamento, como ahora la esposa del Señor es la iglesia, que se compone de judíos y gentiles. Ahí la hermana no quiere perder su oportunidad. Muy bien. Buen día, hermano pastor. Sí, buen día. Ya que estamos estudiando mucho sobre la palabra de Dios, mi pregunta es, ya que usted también mencionó sobre Cornelio, que no tenía la salvación y eso que era le faltaba. Entonces mi pregunta es sobre la preeminencia del amor en 1 Corintios 13, ¿verdad, hermano? Y mi pregunta es, el versículo principal es el versículo, el amor nunca ha de ser, pero las... Nunca deja de ser. Versículo 8 ya leer, hermano. Yeah. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. El día es el que me interesa, hermano. Muy bien. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces acá el único perfecto es que está hablando, ¿verdad?, por nuestro Señor Jesucristo, que nos habla del amor de Cristo. Eso es lo que quería... Bueno, gracias. Sí, yo creo que no solamente del amor de Cristo, habla también del amor entre los cristianos. Al hablar del amor, dice, el amor es sufrido, es benigno, versículo 4. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Nosotros sabemos que cuando dice las profecías se acabarán, claro, cuando terminó el canon sagrado, es decir, toda la Biblia, cuando Juan escribió el Apocalipsis, que fue más o menos ya llegando en el 95 por ahí de la era cristiana, el año 95 después de Cristo, ya no había más profecía. Si hay algún profeta muy prolífero, es Juan. Él recibió mucha inspiración y hoy tenemos de ahí, gracias a él, el libro de Apocalipsis. Y después dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, como por espejo. Versículo 12, mas entonces veremos cara a cara. Entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el amor, el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es eterno. La esperanza no, la fe no. Cuando partamos a la presencia del Señor, diremos a la fe, chaucito, no necesito más creer, porque ya voy a ver, lo voy a vivir, lo que ahora es mío por fe. Esperar, o ahora esperamos, es esperanza. Todo eso se va a acabar cuando estemos ya en la presencia del Señor. Muy bien, vamos a tener una oración. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el alimento que en ella encontramos para nuestra alma y pedimos que seas tú glorificado en todo. Gracias por el deseo que todavía tenemos por escudriñar las Escrituras, porque en ellas pensamos tener la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dices tú. De veras, si hay algo donde podemos sacar agua pura, agua limpia, que es tu palabra, es abocarnos al estudio de la misma. En el nombre de Jesús. Amén.